Vamos a alistarnos para comenzar, o mejor dicho, para continuar con los estudios que venimos realizando en la epístola en el Evangelio según San Juan. Estamos comenzando el Evangelio y vamos a considerar unos pasajes en el capítulo 2 del Evangelio de Juan. Vamos a analizar el suceso de las bodas en Caná de Galilea. Es un hecho especialmente célebre en la vida y en el ministerio del Señor Jesús. Vamos a ver por qué, vamos a ver qué fue lo que ocurrió allí. Pero bueno, vamos a empezar dando lectura al pasaje que nos toca hoy. Juan capítulo 2, vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaban allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Perdón. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Hasta ahí nomás vamos a leer, aunque el capítulo termina, bueno, vamos a leer el 12 también. Dice: después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Bueno, este pasaje es, como les decía, muy especial en la vida y en el ministerio del Señor Jesús. Es la primera señal que hace el Señor Jesucristo, por lo menos las que tenemos aquí. No es el primer milagro, esto es una cosa que vamos a aclarar de entrada. La palabra señal puede ser un sinónimo de milagro, pero no necesariamente, porque la palabra señal incluye otra connotación, es decir, el propósito del milagro. Y como señal, un milagro como señal tenía como objetivo probar algo. Una de las cosas que el apóstol Juan va a probar en este libro es que el Señor Jesucristo lo va a transmitir en 7 hechos y en 7 discursos en los cuales el Señor Jesús va a mostrar su gloria, es decir, va a mostrar quién era. Y especialmente en el Evangelio de Juan vamos a encontrar mucho de la revelación de quién es la persona del Señor Jesucristo, ¿no? ¿Quién era Jesús de Nazaret en realidad? Y lo estamos estudiando los días domingos, ¿se acuerdan? En la serie de mensajes Yo Soy, donde Él en realidad revela su esencia, su carácter y también su divina persona. Ahora, este pasaje para mí es muy especial, porque en la primavera de 1990, yo tenía 14 años, era un adolescente, y yo, claro, venía a la iglesia desde la escuelita dominical. Después, bueno, en ese momento no recuerdo que hubiera grupo de preadolescentes, pero sí había un lindo grupo de adolescentes. Éramos un grupo numeroso, ¿no? Y en aquella primavera del 1990 se festejaba el Día de la Primavera, como habitualmente se hace todos los años, y nos habíamos juntado en el Parque Alem a tener nuestro picnic, y por primera vez me pidieron que comparta la palabra, que comparta un devocional, y a que no saben qué pasaje se me ocurrió tomar.
Juan capítulo 2. O sea, este es mi primer mensaje compartido a hermanos, en este caso al grupo de adolescentes. Espero que no sea el último, hermano, salvo que el Señor venga ya esta noche a buscarnos. Pero este es un mensaje que lo tengo grabado en mi corazón. Estuve tratando de buscar los viejos apuntes porque guardo todo, créanme. Tengo una carpeta donde tengo los bosquejos amarillos ya, manuscritos de todos los devocionales, mensajes que he compartido. Y bueno, ahora ya últimamente uno lo guarda en archivos, ¿no? Pero todavía recuerdo algunas de las aplicaciones que hemos sacado de acá que me impresionaron porque realmente el Señor habló a mi corazón, y algunas de ellas seguramente vamos a compartir en esta noche también porque han sido una marca en mi vida. Bueno, vamos a ponernos primeramente en contexto. El apóstol Juan había arrancado en el capítulo 1 hablando precisamente de la esencia de la persona del Señor Jesucristo. Jesús, el Jesús de Nazaret, era el Verbo hecho carne, era Dios mismo, que había descendido, que había venido a la tierra, que había venido a los suyos, los cuales no le habían recibido. En el mundo estaba, dice el apóstol Juan, y el mundo no le conoció, el mundo no le había visto. Es como que la venida de Cristo para el mundo pasó desapercibida, no se enteraron. Claro, Él había venido a su redil, ¿sí? Después se tuvo que enviar a sus discípulos hasta lo último de la tierra. Pero Él había venido a Israel, había venido a su pueblo. El mundo no le conoció, pero lo suyo vino, y no dice que los suyos no le conocieron, sino que los suyos no le recibieron. Es decir, que sabiendo quién era Jesucristo, el cual se había revelado a sí mismo como el Hijo de Dios, como el Hijo del hombre, como el Dios hecho carne, no le quisieron recibir. Pero dice el verso 12 del capítulo 1, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es maravilloso. Juan se va a asombrar también con respecto a esto, y en una de sus cartas va a decir, miren el amor que nos ha dado el Padre en que seamos llamados hijos de Dios. Era sin dudas para Juan lo que más le había impresionado, ¿no? Que no solamente Jesús vino a este mundo a morir por los pecadores para que nuestros pecados fueran limpiados y para que nuestras cuentas con Dios fueran saldadas, sino que el propósito más profundo y más grande del corazón de Dios, según también nos dice Efesios 1, 9 y 10, era que seamos adoptados hijos suyos, de que tengamos su apellido, de que Él nos pueda compartir de su naturaleza divina. Ese era el gran designio de la voluntad de Dios, el que seamos adoptados sus hijos, porque dice más adelante también, luego de decir que todas las cosas estén bajo los pies de Cristo, dice que fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos, ¿no? A veces egoístamente pensamos que el Señor nos predestinó para salvarnos. Bueno, no, va mucho más allá. La cruz no era el fin del plan, ¿sí? La cruz era simplemente una herramienta que Dios utilizó para quitar el pecado de en medio, para que ya no hubiera estorbo, para que ya se derribara esa pared intermedia de separación que nos separaba de Dios, y que para que a través de Cristo Jesús pudiéramos entrar al Padre directamente como sus hijos. Bueno, el contexto inmediato anterior, ustedes saben que el libro de Juan, el Evangelio de Juan, no relata el bautismo de Jesús. Aunque pareciera como que habla, porque ahí vemos que está hablando Juan el Bautista, ¿no? Y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Parece que estamos en la escena del bautismo. Bueno, eso no ocurre en el bautismo. Él mismo, dando testimonio acerca de quién era Jesús, dice, yo no sabía quién era, lo estudiamos anteriormente. Pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, al que veas que desciende sobre él el Espíritu como paloma y se posa sobre él, ese es el Mesías, el Cristo. Ese es mi Hijo amado. Y luego de ser bautizado sale del agua, y Juan dice, lo podemos leer en Mateo, también en Marcos y en Lucas, que son los que relatan el bautismo del Señor Jesús. Dice, y vio, ¿quién vio? Juan el Bautista, ¿no? Que descendía del cielo el Espíritu Santo como paloma y se posaba sobre él. Y una voz que se escuchaba del cielo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces Juan en ese momento se le fue revelado, ¿no? Es este el Cristo. Es este el Cristo. Ahora,
Probablemente la escena anterior tiene que ver con la vuelta del Señor Jesucristo luego de haber pasado por la tentación en el desierto, esos 40 días de ayuno y de tentación, que también encontramos relatadas en otros evangelistas, ¿no? En otros evangelios, perdón, y volvía a Juan. Entonces ahí Juan, ya con el testimonio del Espíritu Santo que había posado sobre él va a proclamar: acá está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y tenía 2 discípulos que comienzan a seguirle, lo que nos relata el evangelista, ¿no? Bueno, uno de ellos era el mismo, era Juan. Y el otro era Andrés, el hermano de Simón Pedro, ¿no? Que eran discípulos de Juan el Bautista, que comienzan a seguir a Jesús y probablemente sean uno de los primeros discípulos que tuvo el Señor. Bueno, pero encontramos acá al Señor iniciando su ministerio. Es prácticamente la primera acción que encontramos relatada como parte del ministerio. Y lo vemos asistiendo a una boda en Caná de Galilea. Esto no es porque Jesús era tan conocido, era un rabí tan conocido que los novios decidieron invitarlo, porque Jesús era todavía ignoto para el pueblo de Israel. No le conocían, él no se había manifestado, él recién estaba iniciando su ministerio. Si bien había causado bastante revuelo, ¿se acuerdan? Desde niño, cuando enseñando en el templo maravillaba aún a los doctores de la ley. Sin embargo, él aún estaba oculto a los ojos del pueblo. Pero probablemente se trataba de la boda, de la ceremonia de una boda, de algún familiar o de algún amigo muy querido de la familia. Eso lo sabemos porque encontramos a María en la fiesta, ¿no? Y aparte porque sabemos que Caná de Galilea distaba a tan solo 8 kilómetros de Nazaret, que es el pueblo donde el Señor se crió, donde vivió toda su infancia, ¿no? O gran parte de su infancia, luego de volver de Egipto. Ahora, seguramente alguna relación familiar, alguna relación de amistad, de amor, de lazos, y aparte tendría que ser una relación bastante cercana, porque encontramos a María sirviendo en la cena, no como una invitada más. Estaba ahí ayudando, porque es la primera que ve que comienza a faltar el vino. Bueno, y dice que estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, qué curioso, no es que había faltado el vino, no es que se había terminado, estaba comenzando a faltar, es lo que quiere decir literalmente el texto. La madre de Jesús le dijo, directamente fue, ¿no? Qué bárbaro, qué hermoso lo que nos da a pensar esto, lo que habrá vivido María, ¿no? Por supuesto que María tuvo que criar al Señor Jesucristo, tuvo que proveer, José lo mismo, proveer para las necesidades materiales, aunque por supuesto mucho se ha hablado acerca de esos tesoros que aquellos del lejano oriente habían traído, aquellos que habían venido, ¿se acuerdan?, de tierras de Babilonia, a traerle presentes, oro, incienso y mirra, cosas de altísimo valor, que seguramente no que atesoró ahí en el plazo fijo. Los utilizó para sobrevivir, para poder ir a Egipto y poder criar a su hijo, para volver y para poder alimentar, pero probablemente María habría sido testigo, esto a mí no me queda ninguna duda, hermanos, de varios milagros del Señor Jesucristo, aún durante su niñez y su adolescencia. Porque si este es el primer milagro que se relata, ¿cómo María va a decirle, digamos, con qué argumento o bajo qué pensamiento María se acercaba al Señor Jesucristo para decirle que no tienen vino, ¿no? Si es que antes María no habría presenciado con sus ojos algún milagro, quizás doméstico, quizás privado, ¿no? Recuerden que lo que decíamos antes, este no fue el primer milagro de Jesús, sino la primera señal. Eso es lo que dice al final del pasaje. Este principio de señales, es decir, una señal que mostraba que Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios. Y María le dice, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora, ¿no? Y mucho también se ha hablado acerca de esta expresión, porque parece... ¿Qué tienes conmigo, mujer? Si uno lo dice más en ese idioma Reina Valera 60, parece bastante áspero, ¿no? Es decir, che, soy tu madre, ¿no? ¿Cómo vas a responder de esa manera, no? Pero ese ¿qué tienes conmigo, mujer? En el idioma original, la palabra que se utiliza especialmente como mujer, que es guné o giné, ¿no? De donde vienen otras palabras en castellano alusivas a la mujer.
hablaba con mucho respeto y con mucha honra de su madre, ¿sí? Y eso es lo que el Señor le dice, pero bueno, le falta el vino, ¿qué tengo que ver yo con eso, no? Entonces, pero fíjense esa conexión quizás con las miradas entre la madre y el hijo, porque el Señor solo con esa respuesta, además va a sumar, aún no ha venido mi hora, y dice el verso 5, su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que os dijera. Qué maravilloso, ¿no? Saben que tomando este pasaje de Juan capítulo 2, se armó desde el siglo V, se cree, no hay una fecha exacta, pero comenzó a ser un credo fundamental de la Iglesia católica, el hecho de que María es intercesora por nosotros ante Jesús, ¿verdad? Como que María intercede por nosotros. Bueno, hay también un rezo que ellos suelen decir que ella intercede por nosotros pecadores, ¿no? Bueno, y el que ha ido a la Iglesia Católica conoce todo ese rezo, ¿no? Basados en este texto donde María está intercediendo por los novios. Ahora, qué curioso que María les va a decir a los sirvientes, ustedes lo que tienen que hacer es todo lo que les dice Jesús. No me escuchen a mí, no me sigan a mí, hagan todo lo que Jesús les ordene. Y los siervos hicieron eso, ¿no? Y ahí la expresión del Señor Jesús, aún no ha venido mi hora, yo quería mencionar simplemente de que aún en el Evangelio de Juan, esta expresión aparece muy frecuentemente. Por ejemplo, la encontramos en el capítulo 7, verso 6. Entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo siempre está listo. Juan 7, 8, subid vosotros a la fiesta, yo no subo aún a esta fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. En el capítulo 7, verso 30, encontramos también la misma expresión. Entonces buscaron arrestarle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. En Juan 8:20 encontramos también en el Evangelio de Juan, estas palabras habló Jesús en el lugar de la ofrenda, enseñando en el templo, y nadie le arrestó porque aún no había llegado su hora. También en Juan 12:23, pero Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado, ¿no? En ese caso había llegado la hora, ¿no? Y en Juan 13 dice, 13 verso 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y en la mayoría de las veces que aparece esta expresión, se está haciendo alusión justamente al momento, a la hora del desenlace del ministerio del Señor Jesús. Mi hora no ha llegado, es decir, aún no ha llegado el momento en que tengo que entregar mi vida, en que tengo que ser arrestado, en que tengo que ser golpeado, tengo que ser juzgado injustamente y finalmente morir en la cruz por ustedes. Pero acá no tenía que ver con eso, tenía que ver con el propósito del libro de Juan, que es la manifestación de la gloria de Jesús. El libro de Juan corre con ese hilo dorado que atraviesa todos sus capítulos, mostrando cómo Cristo manifestaba su gloria. Fíjense cómo termina este pasaje, ¿no? Este principio de señales, dice el verso 11, hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él, ¿no? Entonces, acá el Señor se refería que aún no había llegado el momento de hacer un milagro de forma pública quizás para comenzar ese ministerio. Quizás era porque, algunos dicen, bueno, porque, como dice al principio, el vino estaba faltando, no se había terminado, ¿no? Y el Señor le quiere decir a María, cuando falte el vino voy a intervenir, ¿no? Quizás María entendió eso, por eso le dijo, hagan todo lo que Él les diga. Y de acá tomamos, hermanos, una hermosa aplicación para nuestras vidas. Porque cada uno de nosotros padecemos un montón de necesidades y acudimos a Dios para pedirle que nos provea, que sea sustentador en nuestras necesidades. Pero
hay una frase que una vez leí que me encantó, que es que el Señor nunca está apurado, pero tampoco nunca llega tarde, ¿sí? El Señor, cuando llegue la hora, en el momento preciso, Él va a obrar en nosotros, Él va a obrar en nuestra vida, ¿no? Y es como cuando, ustedes se acuerdan, cuando uno entra, por ejemplo, a lugares como el shopping o al aeropuerto, que están las puertas automáticas, y si vos te quedás parado a unos 2-3 metros de la puerta esperando que se abra, ¿qué va a pasar? No se va a abrir. Pero cuando uno comienza a abrir y cuando llega el momento, la puerta se abre y uno puede pasar. De la misma manera, Cristo obra en nosotros cuando llega la hora, a su debido tiempo. También dice la palabra de Dios que cada cosa en la vida tiene su justo lugar. Cada cosa tiene un tiempo específico en que se va a cumplir en nuestra vida. Cada cosa en especial, cada momento de nuestra vida está también digitado y controlado por la soberanía y la voluntad de Dios. Aún no ha llegado mi hora. Pero fíjense cómo sigue el pasaje. Entonces Jesús les dijo, ¿no? El 6, perdón, dice, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Estaban allí unas tinajas que se utilizaban, algunos jarrones de piedra que se utilizaban para esos rituales de lavamiento. Y uno puede decir, ¿por qué tantas tinajas para una casa? Bueno, estábamos en una fiesta donde iban judíos. Y los judíos antes de comer, antes de sentarse a la mesa, cumplían con ese ritual de lavamiento, de lavarse las manos, ¿no? Esto formaba parte de las leyes sanitarias del Señor que tenían un profundo contenido y objetivo espiritual, aunque también libró del pueblo de Israel de un montón de enfermedades, ¿sí? Hay un montón de peste que diezmaron las sociedades a lo largo de la historia que no pasaron por el pueblo de Israel. Esto es tremendo. Uno puede ir a lugares como Europa y ver como la peste negra, que era proliferada por las ratas, ¿no? La peste bubónica, cómo diezmaba ciudades enteras y los muertos tendían en las calles. Nunca se vio semejante cosa en el pueblo de Israel, porque ellos tenían una serie de leyes sanitarias que además de tener un significado espiritual, los protegían de esas enfermedades. Incluso Dios le había legislado de cómo ellos tenían que ir a hacer sus deposiciones, cómo hacer sus necesidades fisiológicas. Debían salir fuera del campamento, tenían que tener como un palo, como una palita, debían cavar un pozo, luego tapar todo, y había ahí una connotación también teológica, no sea que el ángel de Jehová pase por allí, por ese lugar, ¿no? Pero el pueblo de Israel, producto de estas normas sanitarias, fue protegido por el Señor. Para nosotros hoy es normal, uno se lava las manos antes de comer, ¿no? Con la pandemia hemos aprendido a lavarnos a cada rato las manos, a pasarnos alcohol, lo que sea. Perdón. Pero, por ejemplo, Luis Pasteur, que fue un médico que vivió hace 200 años atrás, no es que hace tanto tiempo atrás, él recomendaba que la persona debía lavarse al menos una vez por semana todo el cuerpo. Miren lo que decía Luis Pasteur, ¿no? Hace tan poco tiempo. Imagínense la cantidad. En cambio, los judíos tenían estos rituales que debían lavarse. Las mujeres, cuando acababan su ciclo menstrual, tenían que lavarse, tenían que hacer una serie de lavamientos. Uno de los ejemplos tenemos en Betsabé, que se dice la palabra de Dios, que David la ve cuando él ya estaba en ese ritual de lavamientos, habiendo concluido su ciclo menstrual, ¿no? Bueno, allí estaban las tinajas, que eran para el ritual de lavamiento de manos, seguramente, para los invitados. Y el Señor manda de que llenen esas tinajas hasta arriba. Claro, ya se vaciaban porque ya habían comido y estaban tomando, ¿no? Recuerden que las ceremonias y las fiestas en aquellos tiempos duraban días, ¿no? Probablemente duraban varios días, había muchos invitados que venían de afuera y se quedaban toda la semana, y la bebida y la comida debía ser constante, si no, de otro modo, esto podía traer grande afrenta a la familia, ¿no? Y además todo un simbolismo, ¿no? El hecho de que los esposos no pudieran proveer para los invitados de algo tan maravilloso como el vino en una fiesta, ¿no? Bueno, ¿qué va a ocurrir? Dice que
el verso 8, entonces les dijo, los sirvientes fueron y no fueron a la cocina, abrieron la canilla y llenaron las tinajas hasta arriba. Tenían que ir hasta el pozo, que el pozo estaba siempre afuera de la ciudad. Tenían que ir al pozo que se cavaba, se recogía el agua, se solía ir muy de mañana, se traía el agua para todo el día, para cocinar, para lavarse, para comer, para todo. Hicieron ese trabajo sin saber por qué, sin saber para qué. Entonces les dijo el verso 8, sacad ahora y llevadlo al maestresala, como si fuera el metre, ¿no? El organizador o el encargado de la fiesta. Y se lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes, que eran los únicos que habían presenciado hasta ese momento el milagro, que habían sacado el agua, llamó al esposo, ¿no? Llamó al esposo. Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y luego que han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Una transformación, un milagro. El Señor convirtió el agua en vino, pero no en cualquier vino, en un vino superior, añejo, ¿no? En un vino estacionado, en un vino excelso, ¿no? Que aún impresionó al mismo maestresala, que estaría acostumbrado a beber toda clase de vinos. Ahora yo me preguntaba, ¿no? Y meditaba más allá de la impresión. El maestresala probablemente nunca supo qué pasó, pero los sirvientes sí sabían, fueron los primeros. Y yo pensaba, qué bárbaro, cuando uno, sirviendo al Señor en cosas que a veces nos parecen tan inútiles, tan huecas, tan cortas, tan a nuestra manera de ver inútiles. Servimos al Señor quizás llenando vasijas con agua. Y eso, qué bendición puede traer. Pero muchas veces ese pequeño trabajo que hacemos para el Señor se puede transformar en un gran milagro. Quizás vos pensás, yo no tengo la capacidad de pararme del frente y predicar el Evangelio, pero quizás puedes traer a una persona a escuchar el Evangelio. Quizás con tu testimonio, como dice el apóstol Pedro, podés en tu casa transformar una realidad. Transformar quizás a tu esposo o a tu esposa que no tienen a Cristo. Por tu solo testimonio, por tu sumisión a Cristo. Esas pequeñas gotas de agua, esas pequeñas jarritas de agua que van llenando las tinajas, en las cuales el Señor va a obrar un gran milagro. Por eso lo primero que podemos sacar de acá es que no importa lo que hagamos para Cristo mientras lo hagamos obedeciendo su voluntad. Haced todo lo que Él les diga. Y ellos lo hicieron. Y quizás los héroes de aquí, los héroes de fe, eran los sirvientes. Bueno, algunos pensarán, estaban obligados a hacerlo. Pero había que ir hasta afuera de la ciudad, cargar un cántaro que pesaba como 50 kilos y venir con el agua y verterla en las tinajas, ¿no? Sin saber para qué. Hasta que Cristo tocó el agua y se convirtió en vino. Qué maravilloso. Y termina este pasaje diciendo, este es el principio de señales que hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Y esto, a mí me encanta esto porque justamente el propósito del milagro era manifestar la gloria de Dios. Muchas veces nosotros a Dios le pedimos milagros, ¿no? Señor, obrá un milagro en mi vida, porque si no obrás, si no intervenís con un milagro, no hay solución. Pero acá entendemos que el propósito de los milagros que el Señor obra en nuestras vidas no es para satisfacer necesidades. Acá no se hizo un milagro simplemente para cubrir una necesidad que fue cubierta, sino que el propósito fue dar gloria a Dios. Por eso dice también la palabra que muchas veces pedimos y no recibimos porque pedimos, no sabemos pedir. Y pedimos para gastar ¿en qué? En nuestros propios deleites. Señor, necesito tal o cual cosa. Pero ¿cuál es el propósito de eso? ¿Eso dará gloria a Dios en mis manos? Probablemente es para gastar. Por eso no recibimos. Le pedimos al Señor que cubra necesidades, que tape agujeros, ¿no? Pero para dar gloria al Señor tenemos que darle el control total
y Él va a derramar, y sí es cierto, Él abrirá las ventanas de los cielos y se derramarán sobre nosotros bendiciones y sobreabundarán en nosotros. Pero siempre y cuando esa provisión se transforme en bendición al dar gloria a Dios a través nuestro. Recuerden esto, hermanos, el Señor nunca llega tarde a la necesidad, pero siempre que obra milagrosamente, soberanamente en nosotros, es para su gloria. Y Él se glorifica en las cosas buenas y que nos agradan, y también muchas veces en una enfermedad que atravesamos, en una prueba. Él también se glorifica. Y Él permite, porque Dios da y Dios quita, y como dice Job, debemos dar gloria y debemos bendecir el nombre de Jehová. Que el Señor bendiga su palabra y que podamos aprender de estas sencillas lecciones acerca de lo que ocurrió allí en Caná de Galilea y podamos sacar algún provecho para nosotros en esta noche. Que el Señor nos bendiga.